Muy buenas noches, apreciados hermanos. Que Dios les bendiga ricamente en esta ocasión desde el hogar de nuestra hermana Pilar. Estamos compartiendo la palabra de Dios. Continuamos con el estudio de Tesalonicenses y en esta ocasión nuestro estudio es en el capítulo 3. Las personas que hacen un mayor impacto en nuestras vidas son aquellas que se preocupan por nuestro bienestar espiritual. De esto trata primero a los Tesalonicenses capítulo 3. Este capítulo no contiene las clásicas doctrinas de Pablo como la gracia y la misericordia, la justicia de Dios, esas doctrinas profundas que él enseña. No, primero a los Tesalonicenses capítulo 3 contiene lecciones sobre la demostración de interés en el bienestar espiritual de los demás. Y vamos a ver cómo esta preocupación en el bienestar espiritual de los demás no solo beneficia a la persona por la cual alguien se muestra interesado, sino también en la misma persona que muestra interés por el bienestar espiritual de aquel otro. Ambos son bendecidos por este interés de que la otra persona esté bien delante de Dios. Entonces, esto que estoy diciendo, mostrar interés por el bienestar espiritual, se aplica en nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para aquellos que están cercanos a nosotros. Debemos mostrar un genuino interés por el bienestar espiritual de ellos. Y es que la mayor demostración de interés por nuestro bienestar es cuando alguien, esa persona que está interesada por nuestro bienestar espiritual, lo demuestra con hechos, con sacrificios, con esfuerzos, para que nosotros nos mantengamos en el camino de Dios. El interés por el bienestar espiritual de las personas tiene un impacto eterno. Tomen en cuenta esto. No hay otra cosa que pueda impactar más la vida de alguien que aquel interés por el bienestar espiritual de esa persona, porque la repercusión es por toda la eternidad. Pablo, Silas y Timoteo llegaron a la ciudad de Tesalónica llevando el evangelio. Y según narra Hechos capítulo 17, probablemente solo estuvieron 3 semanas. Tuvieron que salir forzadamente por la persecución y la oposición de individuos que no querían que se predicara el evangelio en Tesalónica. Y entonces cuando Pablo llegó a Atenas, estaba inquieto, profundamente preocupado por la nueva congregación que había dejado en Tesalónica. El alma de Pablo estuvo inquieta pensando en cómo están estos recién convertidos a la fe en Cristo. Así que decidió enviar a Timoteo de vuelta a Tesalónica para animarlos, para afianzarlos en la fe. Y en el capítulo 3 de Primera a los Tesalonicenses, de eso se trata. Aquí vemos cuán profunda era la preocupación que tenía Pablo por los creyentes de Tesalónica.
Ahora vamos a compartir pantalla para las ideas principales de este mensaje. Un segundito porque tengo aquí que compartir en el lugar donde estoy. A ver, ¿dónde está? Ok, ahora sí. Bien. Muy bien. Entonces, comenzamos con primera los Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 1 y 2. Entonces leemos. Pasamos el slide. Primera los Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Estoy aquí citando la Nueva Versión Internacional. Primera los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Versículo 2. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Dos ideas principales extraemos de estos dos versículos. La primera, y es una pregunta. Les pregunto a ustedes, y si ustedes escriben respuestas en el chat, aquí tengo una asistente que va a estar leyendo esa respuesta si hubiera alguna respuesta de ustedes. ¿Cuál era la causa de la angustia de Pablo por los tesalonicenses? Pablo dice en el versículo 1, cuando ya no pudimos soportarlo más. Había un peso emocional en Pablo. Había una preocupación, una inquietud, pero también había frustración en Pablo. ¿Por qué se sentía Pablo frustrado? Todo está ligado a estos sentimientos. Porque él quería ir a ver a los hermanos tesalonicenses. Pero el diablo, Satanás, dice él, me lo ha impedido. Entonces había inquietud y también frustración. Ahora la pregunta que hago, ¿por qué? ¿Cuál era la causa de la angustia de Pablo por estos nuevos hermanos? ¿Qué le preocupaba a él? Probablemente le preocupaba que estos recién convertidos no aguantaran la presión de la persecución, de la oposición, los obstáculos espirituales. A él le preocupaba que estos recién convertidos a Cristo se desanimaran. ¿Quién los estaba atendiendo en la ausencia de ellos? No había ningún maestro, no había ningún hermano con madurez suficiente para enseñar a estos recién convertidos. Entonces a Pablo le angustiaba pensar en esta condición espiritual de los hermanos. De ahí que entonces es importante que notemos, es importante, y vamos a hablar un poquito más adelante, cuán importante es que seamos alimentados por la sana doctrina. Es importante que recibamos alimentación de la palabra de Dios. Es importante que recibamos instrucción de la palabra de Dios. La segunda pregunta que tengo yo, ¿nadie contestó? Muy bien, seguimos. Segunda pregunta de estos dos versículos.
¿Qué descripción da Pablo de Timoteo? En el versículo 2. ¿Cómo se refiere Pablo a este joven, a este hombre? Lo llama hermano nuestro, y lo llama colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo. Ya hemos mencionado en este estudio bíblico de los jueves, que estamos estudiando Primera de los Tesalonicenses, que el apóstol Pablo era un hombre que trabajaba en equipo. Él tenía colaboradores, había mujeres y había hombres que lo apoyaban. Y Pablo lo menciona, Pablo lo reconoce. En realidad, él, con toda la capacidad que Dios le había dado y los talentos que tenía, necesitaba de colaboradores. Esto es una gran lección para todos nosotros, de cuán importante es que las mujeres cristianas, los hombres cristianos, todos nos unamos para trabajar en la obra. Pablo habla bien aquí de Timoteo, le llama colaborador, un trabajador de Dios, un colaborador de Dios. Fíjense, ni siquiera dice mi colaborador, sino dice colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, porque a última instancia la obra es de Dios, la iglesia le pertenece a Dios. Cristo pagó con su sangre. La iglesia es un proyecto de Dios, no es de ningún hombre. Por lo tanto, cuando usted colabora, trabaja, usted está haciéndolo para Dios. Muy bien, continuamos en el siguiente slide. Pasamos a los versículos 3 y 4. Estamos estudiando la palabra de Dios. Este es un momento de profundizar y de alimentarnos de las Sagradas Escrituras. Dice el versículo 3, para que nadie fuera perturbado por estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto. Y en el versículo 4 dice, pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos. Y así sucedió. Es interesante estos dos versículos que se enfocan en un tema, el tema del sufrimiento, los padecimientos que sufren los hombres y mujeres en el camino de Dios. Entonces aquí tenemos una pregunta: ¿por qué son inevitables las pruebas y dificultades en la vida cristiana? ¿Por qué son inevitables? Para presentar nuestra fe, para probar. Dios prueba nuestra fe. Los sufrimientos son parte del plan de Dios para la vida cristiana. Es parte, están incluidos en el plan que tiene Dios para nosotros. Los sufrimientos, aunque no son agradables, ni tampoco deseables, forman parte de la vida cristiana. Vamos a leer, alguien comparte su respuesta y vamos a leer. La vida cristiana está llena de pruebas y son inevitables porque así lo diseñó Dios. El hermano Gerardo Ríos. Gracias, hermano Gerardo. Muy bien. Así es, la vida cristiana entonces está llena de pruebas. Noten aquí que el apóstol Pablo les dice, hermanos, cuando yo estaba con ustedes, yo ya les había hablado de esto. Yo ya les había advertido. Les había dicho que vamos a padecer por causa de Cristo. No es algo extraño ni es algo novedoso. Y el mismo Señor Jesucristo, cuando llamaba a las personas a que lo siguieran, una vez alguien le dijo, te seguiré. Y Jesús dijo, las
zorras tienen guarida, las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Entonces, hay dificultades, hay pruebas. Continuamos en nuestro estudio de Primera a los Tesalonicenses, capítulo 3. Este es el tema. El capítulo está enfocado en la preocupación por el bienestar espiritual de los discípulos en Tesalónica. Y esta preocupación se demostró con hechos. Continuamos a la siguiente slide. Versículo 5. Leamos. Por eso, cuando ya no pude soportarlo más, mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Noten aquí, el tentador. Esa es una forma de referirse a el príncipe de este mundo, Satanás. Pero también quiero que noten que Satanás, el tentador, él es un espíritu y él no está presente al mismo tiempo en todas partes. Solo Dios es omnipresente. Él está limitado, pero hay un número indeterminado para nosotros de espíritus diabólicos, de demonios, que están trabajando para nuestra destrucción espiritual. Entonces, en Lucas 22:31, lean conmigo por favor ese pasaje bíblico. Lucas 22:31, el Señor Jesús le dice a Simón, a Pedro: Simón, Simón, Satanás los ha pedido a ustedes para zarandearos como a trigo. Noten aquí, el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Entonces, yo tengo aquí una pregunta que les lanzo también. Estamos estudiando este texto. ¿Cuáles son los otros dos poderes de maldad que nos acechan? El primer poder con el que estamos combatiendo es Satanás y sus demonios. Pero ¿cuáles son otros dos poderes de maldad contra los cuales estamos combatiendo? La carne, es decir, este cuerpo sujeto a pasiones. Aquí se manifiesta en lo que llama la Biblia la concupiscencia. Y la concupiscencia son el deseo desmedido de hacer lo malo. ¿Alguien escribió? Sí, el hermano Gerardo. El tentador nos induce a hacer lo malo por nuestra propia concupiscencia. Concupiscencia, correcto. Concupiscencia, es decir, los malos deseos que están en nuestra propia cuerpo. Las pasiones. ¿Y cuál es el tercer poder o la tercera fuerza que combate contra nosotros? El mundo. El mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, dice el apóstol Juan. Entonces, Satanás y los demonios, la concupiscencia de la carne, nuestros propios malos deseos y el mundo. Y cuando hablamos del mundo, nos referimos a esta sociedad que no se sujeta a Dios, que viven de la manera que les da la gana y que son un gran poder de atracción
Por eso Pablo dice a los cristianos de Roma, no os conforméis a este siglo, porque este mundo es un inmenso molde. No debemos ser arrastrados por el mundo. Los cristianos vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esa fue la oración que hizo nuestro Señor Jesucristo. Padre, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Muy bien. Entonces, continuamos en el siguiente slide, en nuestro estudio primero a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. El siguiente slide, el versículo 6. Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros a ustedes. Este es el reporte que trae entonces Timoteo. Recuerda, Pablo no lo soportó más, esa ansiedad, y mandó a Timoteo de vuelta a Tesalónica para ver cómo estaban los recién convertidos. ¿Saben qué? Ese no era un viaje de aquí a la ciudad. Era un viaje que, según un comentarista bíblico, podría tomar de una sola la ida, 10 días caminando y 10 días más de regreso. Vemos el gran esfuerzo de estos hombres en una época en que si estuviésemos hoy es más fácil. Por ejemplo, ahora nosotros por la pandemia hemos estado con Zoom y hemos estado comunicándonos, contactándonos. ¿Cómo le hubiera sido útil a Pablo tener un celular en aquellos días? Habría mantenido la comunicación con los hermanos de Tesalónica. Pero nada de estas cosas existía en aquella época. Pero a pesar de que no estaban estos avances, el evangelio no se detuvo. Y estos incansables predicadores demostraron ese genuino interés por el bienestar espiritual de los demás. De eso se trata esta lección de esta noche, en primera a los Tesalonicenses capítulo 3. Entonces, aquí le preguntamos, ¿qué evidencias de la estabilidad espiritual de los tesalonicenses presentó Timoteo a Pablo? Es decir, Timoteo viene y le dice el reporte, buenas noticias, Pablo. Los hermanos están estables, no han caído, están estables y firmes. Ahora, una cosa es decirlo, pero ¿qué pruebas, qué vio, qué escuchó Timoteo de los cristianos de Tesalónica que le llevó a esa conclusión de que los cristianos tesalonicenses estaban estables en el camino de Dios? El hermano Gerardo dice, la alegría por la estabilidad y confianza de los cristianos. Ok, perfecto, Gerardo, pero la pregunta es, ¿qué evidencias daban los tesalonicenses de que estaban estables? Dos cosas se mencionan aquí. La fe en Cristo, se mantenían confiando en Cristo Jesús, creyendo en el poder del nombre de Jesucristo. ¿Se acuerdan que el nombre de Cristo da poder? Y los cristianos confiaban en ese nombre poderoso. Y también en el amor de los unos por los otros. Dos evidencias: la fe en Cristo y el amor a Dios, y de los unos por los otros, son pruebas de estabilidad espiritual. Es una manera que nosotros también podemos saber si estamos estables en la vida cristiana. Mantener esa fe y esa confianza en Cristo Jesús, no dudar y
amándonos unos a otros, como nos manda Cristo. Si yo no tengo confianza en Cristo y me desespero y pierdo la confianza en medio de los problemas, entonces no estoy estable, he caído. Y si yo no muestro compasión y misericordia y amor hacia mis hermanos, entonces tampoco tengo esa evidencia de estabilidad. Dos cosas son importantes entonces. Continuamos en nuestro estudio bíblico. Vamos a los versículos 7 al 10. Por eso, hermanos, en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos, ustedes nos han dado ánimo por su fe. Versículo 8. Ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor. Versículo 9. ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Miren qué pregunta la que hace Pablo aquí en el versículo 9. Y en el versículo 10 dice: día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. Bien, entonces el apóstol Pablo ha sido motivado, ha sido animado por las buenas noticias que trajo Timoteo de la iglesia de Tesalónica. Él estaba preocupado de que los hermanos se hubieran apartado del camino, y entonces dice: entonces nuestro trabajo fue en vano. Tienen ustedes la mayor preocupación de un siervo de Dios que invirtió sudor, lágrimas. Su vida estuvo en peligro estando en Tesalónica. Y qué catastrófico sería, ¿verdad?, que esos cristianos de Tesalónica, después que él se fue, se desanimaron y se apartaron. ¿Cómo se sentiría este hombre? Por eso él dice: no sea que el tentador los haya inducido a lo malo y entonces nuestro trabajo haya sido en vano. Pero la noticia que trae Timoteo lo llena de ánimo y de motivación. Hace un instante yo dije que cuando una persona muestra interés en el bienestar espiritual de otro, no solo la persona que es objeto de esa preocupación se beneficia, sino también el que muestra interés. En este caso, por ejemplo, cuando Pablo recibe la buena noticia de que los cristianos tesalonicenses estaban firmes, él se llenó de ánimo. Y es que tal vez los hermanos, tal vez los miembros de la iglesia no se ponen a pensar de que los ministros del evangelio se desaniman, se desalientan, que pasan por preocupación y que de vez en cuando necesitan esas palabras de ánimo y de motivación como cualquier otro hermano. En la clase del jueves pasado yo les dije: miren, hermanos, necesitamos las oraciones, los que estamos al frente, para que nuestro ministerio sea genuino, verdadero, honesto, para que nuestro servicio y nuestro trabajo sea motivado por amor a Dios y a las almas. Esa clase de siervos de Dios son los que se necesitan. Hombres transparentes y honestos en sus vidas. Pero esos hombres también están luchando en su vida espiritual y también necesitan motivación y las oraciones por ellos. Entonces, Pablo pregunta, dice en el versículo 9, ¿de qué manera podemos agradecerle a Dios lo suficiente por esas noticias de ustedes? Y entonces en el versículo 10 dice algo que no lo leamos así superficialmente. Día y noche le suplicamos. Pablo dice que él está orando por los hermanos día
y noche. Una de las cosas que nosotros necesitamos mejorar es nuestra vida de oración. Necesitamos orar más, con más profundidad, con más intensidad, con más frecuencia. Y cuando yo leo estas palabras de Pablo, me siento tan pequeño. Cuando él dice, día y noche estoy orando por ustedes. Y yo debo creer que lo que este hombre está escribiendo aquí es la verdad. Día y noche estoy orando por ustedes. Habla de esa intensidad de la oración. Los tesalonicenses son instrumentos de Dios para animar a Pablo. Recuerden, hace un tiempo atrás, no mucho tiempo, hace un par de meses, mencioné una frase que leí por ahí. La gente tiene muchas cosas bonitas que decir de ti. Solo están esperando que te mueras para decirlas. No debe ser así. Necesitamos expresar nuestro afecto, nuestro cariño, nuestra gratitud, palabras de ánimo. Los siervos de Dios lo necesitamos. Finalizamos entonces con el siguiente slide, versículos 11 al 13. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3. Dice que el Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesús nos preparen el camino para ir a verlos. Pablo anhela regresar a Tesalónica, versículo 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Entonces habla de la fe, habla del amor. Y en el versículo 13 dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, miren, en este último versículo habla de la esperanza, pero sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, otra vez surgen estas tres virtudes que Pablo menciona mucho: la fe, el amor y la esperanza. Entonces, las señales del verdadero discípulo son el amor al prójimo y la vida consagrada a Dios. La meta de los discípulos es ser fieles a Cristo hasta que Él venga. Y de esa manera, entonces, el apóstol concluye en este capítulo 3. Tengo preguntas que quiero compartir en pantalla. Dejamos de compartir entonces nuestra presentación y ahora entonces vamos a hacer preguntas. Para quienes están aquí en la clase en persona, vamos a hacerles estas preguntas. Voy a leerlas. Cuando vayamos a las respuestas, entonces ustedes van a responder verbalmente, oralmente. ¿Ok? Bien, entonces tenemos la primera pregunta. Si la fe y el amor son metas para la madurez espiritual, pregunta: ¿cómo podemos saber si estamos desarrollando estas virtudes? Entonces aquí tenemos dos opciones. Ustedes dirán cuál es la respuesta correcta. ¿Por la opinión de los demás? ¿Por lo que sentimos nosotros mismos? Respondan, por favor, una de las opciones.
La número 2. Oras frecuentemente por la estabilidad de la fe de los miembros de la iglesia. Óigase bien. Oras frecuentemente por la estabilidad de la fe de los miembros de la iglesia. 2 opciones, sí, no. Esta es una pregunta a conciencia y debemos analizarnos a conciencia. Pregunta número 3. ¿Qué revela el contenido de tus oraciones personales? Tenemos entonces las opciones. Aquí hay 3 opciones. La pregunta 3. ¿Qué revela el contenido de tus oraciones personales? Me enfoco más en mí mismo. Me enfoco más en los demás. Y la tercera opción, pido por mí y los demás con igual intensidad. Es una pregunta a conciencia también. Y la 4ª pregunta, ¿por qué es esencial permanecer en la sana doctrina? Tenemos 3 opciones. Para defendernos del maligno, para conocer la verdad, para nuestra salvación. Mi 5ª y última pregunta de reflexión: ¿qué pasos debes tomar para enfocar tu corazón en la santidad? Tienes 3 opciones. Cortar con un pecado personal. Imitar los hábitos de Jesús. Estoy bien. Muy bien, entonces comenzamos con la primera de las preguntas. A ver, entonces, Alison, ¿qué respondiste a la primera? Si la fe y el amor son metas para la madurez espiritual, ¿cómo podemos saber si estamos desarrollando estas virtudes? Por la opinión de los demás. Por opinión de los demás. Porque en realidad, fíjense, si yo amo a los demás, no es algo que está en mí decirlo. Y si yo tengo fe en Cristo, una fe personal, pues eso tampoco está en mí decirlo, debo demostrarlo. Ambas cosas, la fe en Cristo, se tiene que demostrar. Porque usted puede decir, yo tengo fe en Cristo Jesús. Sí, Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así es. La fe de los tesalonicenses hablaba por sí misma, al punto que Pablo dice, ya ni siquiera tenemos necesidad de predicar, porque la gente dice que ustedes abandonaron los ídolos. La gente ve el amor que se tienen. La iglesia de Tesalónica es una iglesia modelo. Ojalá que nosotros podamos ser esa clase de iglesia. La segunda pregunta: ¿oras frecuentemente por la estabilidad de la fe de los miembros de la iglesia? Bien. Tercera pregunta. Ok. ¿Qué revela el contenido de tus
oraciones personales. ¿Cuál de esas tres opciones tienen ustedes? Hay balance en nuestras oraciones. Ok, muy bien. Vamos a compartir, por cuestión de tiempo, vamos a compartir en pantalla las respuestas. Ok, vamos a ver si ustedes coincidieron con los demás hermanos que están conectados. Fíjense, en la primera pregunta, el 38% dijo por la opinión de los demás y un 62% por lo que sentimos nosotros mismos. Probablemente la pregunta no fue comprendida. Esta número 1. Muy bien. La número 2, el 62% dijo sí, yo oro por la estabilidad de la fe de los miembros. Gracias al Señor. Un 38% dice que no. Muy bien, necesitamos mejorar en eso, hermanos, orando unos por otros. Eso es lo que aprendamos de esta encuesta. 3. ¿Qué revela el contenido de tus oraciones personales? El 77% dice que hay un balance. Oro por mí, mis necesidades y también por la fe y la vida espiritual de los demás. 77% respondió eso. La 4, el 85% con respecto a la pregunta ¿por qué es esencial permanecer en la sana doctrina? El 85% dijo para nuestra salvación. En realidad quiero decirles que ninguna de las tres opciones es falsa o mala o incorrecta, porque las tres son opciones necesarias. ¿Ok? En estas 4 no hay ninguna respuesta incorrecta. Y las 5, ¿qué pasos debes tomar para enfocar tu corazón en la santidad? El 77% dice imitar los hábitos de Jesús. Imitar los hábitos de Jesús. Muy bien. Bueno, muchas gracias, hermanos. Hemos terminado. Que Dios les bendiga.